grado de secundaria. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. El programa de hoy tratará sobre... Matemática. ¿Qué traes ahí, Mario? Es un proyector de holograma que proyecta, valga la redundancia, una versión de uno mismo, pero del futuro. ¡Wow! ¡Qué chévere! Recontra. ¿Pero lo vamos a usar en el programa? Sí, el uso indiscriminado del plástico es un problema, que si no buscamos soluciones y las aplicamos causarán daños irreversibles. ¿Y este aparato nos va a proponer soluciones? No, pero mi versión del futuro nos contará sobre los daños causados. ¡Ah! ¡Qué genial! Esto nos hará tomar mayor conciencia de nuestras acciones. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Nuestra investigación la vamos a centrar en ¿cómo modelamos el consumo del plástico para ayudar a su uso responsable? Veamos qué tan enterados están las y los estudiantes de la promoción 2021 sobre este problema que amenaza nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Hola chicas y chicos, ¿cuáles son las consecuencias ambientales del consumo desmedido del plástico? El uso desmedido del plástico y su mal desecho afectan y dañan a la vida en el ambiente, debido a que la mayoría de veces estos residuos terminan en lugares como los ríos y los mares, siendo consumidos por animales como los peces, los pelícanos y las tortugas, que al ingerirlo llegan a fallecer, alterando así a todo un ecosistema. Por otro lado, el plástico tiene una lenta degradación. Mientras van transcurriendo estos años, va liberando sustancias tóxicas que deterioran y afectan la calidad del aire y del suelo. Es por ello que el uso desmedido del plástico afecta mucho a nuestro medio ambiente. ¿Qué tipo de bolsas son las más recomendadas para el uso doméstico, comercial, productivo, entre otros en nuestro país? Las bolsas de tela son muchísimo más recomendables para el uso diario. En cuanto a las industrias comerciales, las bolsas de papel son las mejores porque son reutilizables y reciclables. También hay bolsas biodegradables, compostables y fragmentables. Según la Ley 3088-4, se debe regular el consumo de plástico que genere riesgos en la salud pública y ambiental. Muy bien, siempre es bueno escuchar acciones para reducir la contaminación. Porque además, Romina, siempre surgirán nuevas ideas de cómo hacerlo. Así que, si en casa tienen propuestas innovadoras, mándelas a las redes sociales del programa. Ahora llamemos al profesor Emerson González para adentrarnos aún más en el tema y contar con su guía. Hola, profesor Emerson. Gracias por estar acá. Hola, profesor. Hola, Mari y Romina. Gracias por invitarme a este programa tan especial que busca el bien común para todas y todos, así como también lo hace la matemática. Gracias por el ejemplo, profesor. ¿Qué situaciones trabajaremos hoy para entender mejor el peligro al que nos enfrentamos? Vamos a trabajar dos situaciones. La primera refleja el consumo de plástico a nivel mundial, desde hace 70 años hasta la actualidad. Y la segunda analiza una situación donde se estima la recaudación del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, como una política nacional que nos permite controlar su uso excesivo. Profesor, cuando vamos a la tienda compramos agua o un refresco y cuando se acaba tiramos la botella y listo, nos olvidamos. Un envase desechable puede no ser un gran problema, pero ¿qué tal 3 millones o 30 kilogramos en promedio al año de plástico por cada persona? O 780.000 toneladas anuales de plástico que se desechan solo en nuestro país. Veamos la situación 1. Mario. Menos plástico, más vida. Debido al creciente consumo de plástico en el mundo, los océanos han acumulado grandes islas de plástico en sus costas, afectando la vida marítima y la de las personas. Según el Foro Económico Mundial, hace 70 años, allá por 1950, la producción mundial de plástico no llegaba ni a los 2 millones de toneladas al año, pero a partir de entonces comenzó a ascender. Además, señala que en el año 2020 se produjeron más de 344 millones de toneladas. La información que se presenta en la siguiente tabla muestra las cifras del consumo del plástico a nivel mundial en cada decenio. Se puede observar que en el año 1950 el consumo fue de 1,7 millones de toneladas. En el año 1960
un aproximado de 9 millones de toneladas. En el año 2000 ya había ascendido a 177 millones de toneladas. De esa manera ha ido incrementándose hasta llegar en el 2010 y 2020 a 254 y 344,7 millones de toneladas respectivamente. ¡Wow! De esta información se identifica que la variable dependiente es la cantidad de plástico en millones de toneladas y la variable independiente es el tiempo en años. Ahora, las preguntas. 1. ¿Cuál es la función que modela la situación respecto al consumo de plástico a nivel mundial en el periodo de tiempo señalado? 2. ¿Cómo podemos representar la gráfica de la función? ¿Cómo podemos predecir el consumo de plástico a nivel mundial para el año 2050? Es importante precisar que un modelo matemático es utilizado para entender fenómenos naturales, sociales, económicos, entre otros. Además, permite predecir el valor de las variables en el futuro, hacer hipótesis o evaluar los efectos de una determinada actividad. Profesor, el modelo utiliza fórmulas matemáticas para representar la relación entre distintas variables, parámetros y restricciones, ¿no? Correcto. Y dentro de ellos tenemos a los modelos lineales trabajados en los programas anteriores y los modelos cuadráticos, que trabajaremos el día de hoy para analizar el comportamiento del consumo del plástico en la población y con ello buscar alternativas para reducirlo. Para ello, definiremos en primer lugar la función cuadrática en su forma general, que es f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es diferente de 0 y para todo a, b, c pertenece al conjunto de los números reales. La función cuadrática también se puede representar en su forma canónica, que es f de x es igual a por x menos h elevado al cuadrado, más k, donde a es diferente de 0. Además, a, k, h pertenece al conjunto de los números reales y cuya representación gráfica es una parábola. En ella se puede observar el vértice de la parábola, que en este caso el vértice v es igual al par ordenado h, punto y coma, k. Profesor Emerson, ahí se puede observar que de la función cuadrática en su forma general, si el coeficiente del término cuadrático, es decir, a, es positivo, la gráfica se abre hacia arriba y define un valor mínimo. Pero si a es negativo, se abre hacia abajo y define un valor máximo. Además, se observa que la parábola puede cortar a los ejes del plano cartesiano x y y. Buena observación. En algunos casos, por la naturaleza de los datos, se puede tomar una parte de la parábola. Por ejemplo, de la gráfica que se abre hacia arriba, se puede tomar una parte o una rama de esta a partir del vértice, o también del eje de simetría, tal como lo vamos a ver. A trabajar con los datos de esta situación. Allí se puede observar que los puntos inician desde el año 1950 y van aumentando década tras década de manera incontrolable si no tomamos algunas acciones para mitigarlo. Hola, soy Mario del 2050. Les vengo a advertir sobre los peligros del uso excesivo del plástico. ¡Wow! No pensé que el proyector funcionara tan bien. Mario del 2050. ¿Cómo va todo por allá en el futuro? ¿Puedes salir del holograma para comernos un ceviche más tarde y nos cuentes cómo será todo en el 2050? Yo invito. ¿Ceviche? ¿Tú invitas? ¿Acaso eres millonario? El pescado cuesta más que el oro aquí en el futuro, porque casi no hay pescados. La vida marina se ha extinguido muchísimo. Casi no hay aves marinas, ni ballenas, ni tortugas, porque en el 2021 siguieron consumiendo mucho plástico. ¿Sabían que para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos? Por eso acá nos hemos resignado a comer solo ceviche de plástico. Yo no quiero vivir en un mundo así, qué horrible. Tranquila, Romina. Mario del 2050, ¿no estás exagerando un poco? En absoluto. ¿Crees que esto es broma? ¿Crees que me gusta comer ceviche de plástico? No lo digo para asustarlos, es la realidad. Bueno, vamos a la pausa un momento y regresamos para que nos cuentes más. Es necesario saberlo para seguir tomando acción.
Así nos deje en shock lo que nos digas. Quédese con nosotros, profesor. Aquí estaré. Gracias, profesor. Chicas y chicos, ya regresamos con Aprendo en Casa. Hola, ya estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa. ¿Mejor, Romina? ¿De qué te ríes, Mario, del 2050? ¡De su celular! ¡Es tan antiguo! ¿Ah, sí? A ver el tuyo. No puedo mostrártelo porque lo tengo incorporado en el cuerpo y no se ve a simple vista. Antes de irme, quiero recordarles que si no reducen el consumo del plástico, las consecuencias serán muy graves. A menos que la gente deje de utilizar artículos de un solo uso elaborados con este material, como las bolsas y las botellas. Solo ustedes pueden cambiar el futuro. ¡Ah! Una última cosa antes de irme. La selección peruana de fútbol para el Mundial 2050... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Qué iba a decir de la selección peruana de fútbol? ¿Vamos a clasificar? ¿Vamos a campeonar en el 2050? Mario, ¿eso te importa más que lo que va a suceder con nuestro planeta? Bueno, yo decía nomás. Bueno, María Romina, retomando, vamos con las preguntas. Sí, profesor. De acuerdo. Mejor ponernos manos a la obra para prevenir y evitar esos escenarios. ¿Cuál es la función que modela la situación respecto al consumo de plástico a nivel mundial? Definiremos la función cuadrática en su forma canónica. Y igual a A que multiplica a X menos H elevado al cuadrado más K. Además, como se ha visto para este caso, el vértice es igual al par ordenado cuyos elementos son el valor de H y K. Entonces, para encontrar el modelo, tomamos algunos datos de la tabla para reemplazarlo en la función cuadrática expresada en su forma canónica. Es así que asumimos que el vértice de la parábola es el par ordenado 1950, punto y coma 1,7. También tomamos un punto cualquiera de la parábola, siendo este igual a 2020, punto y coma 344,7. Con estos datos podemos hallar los valores de H y K. Para ello reconocemos que las coordenadas del vértice vienen a ser igual a H, K, siendo así que el valor de H es igual a 1950 y el valor de K igual a 1,7, ¿cierto? Vamos bien. Seguidamente hallamos el valor de A. Para ello, consideramos reemplazar el punto 2020, punto y coma 344,7, que representan a los valores de X y Y respectivamente, y los valores de H y K en la ecuación de la parábola, resultando 344,7 igual a A que multiplica a 2020 menos 1950 al cuadrado, más 1,7, que resulta 343 igual a A por 70 al cuadrado. Transponiendo términos y reduciendo la expresión, obtenemos como resultado el valor de A igual a 0,07. Muy bien, reemplazando los valores obtenidos, es decir, A, H y K en la ecuación de la parábola, obtendremos la ecuación del modelo cuadrático o función cuadrática igual a f de x es igual a 0,07 por x menos 1950 elevado al cuadrado, más 1,7, ¿no? Así es. Enseguida realizamos las operaciones del binomio al cuadrado para luego reducir los términos semejantes y obtener como resultado f de x es igual a 0,07x al cuadrado menos 273x más 266.176,7. Conociendo algunos elementos podemos determinar el modelo cuadrático y expresarlo en su forma canónica o general, tal como sucede con este resultado. Ahora representaremos la gráfica de la función en el plano cartesiano. Es así que en el eje X ubicamos la variable del tiempo en años y en el eje Y la cantidad de plástico en millones de toneladas. Luego
ubicamos todos los pares ordenados tales como 1950, punto y coma 1,7, 1960, punto y coma 9, y así sucesivamente hasta el par 2020, punto y coma 344,7. Profesor, estos pares ordenados son los puntos que forman una parte o una rama de la parábola o curva, ¿no? Exactamente. Luego trazamos la línea curva que interpreta la gráfica de la función. Aquí podemos distinguir que el dominio de la función va desde 1950 hasta el 2050. Además del gráfico formado, podemos distinguir que por el vértice pasa de manera imaginaria una recta, llamada eje de simetría, cuya ecuación es x es igual a 1950. Este eje de simetría siempre pasa por el vértice de la parábola, dividiendo la gráfica en dos partes o ramas. Analizando la tendencia del crecimiento del consumo de plástico, que se va para arriba y no se detiene en el mundo, podemos concluir que estamos en serios problemas y se requiere mayor responsabilidad a través de acciones concretas por parte de todas y todos nosotros. Profesor, muchos de los modelos matemáticos se ajustan a los comportamientos de los datos, como en este caso, ¿no? Puesto que pueden existir algunos valores que estén muy próximos a la curva sin pertenecer a esta. ¿O me equivoco? Estás en lo cierto. Toca responder a la pregunta: ¿cómo podemos predecir el consumo de plástico a nivel mundial para el año 2050? Debemos tener en cuenta que si ya se conoce el modelo matemático o el modelo cuadrático en este caso, sustituimos el valor de la variable x igual a 2050 en la ecuación del modelo, obteniendo f de 2050 es igual a 0,07 por 2050 al cuadrado, menos 273 por 2050, más 266.176,7, obteniendo como resultado 701,7. Esto significa que en el año 2050 se consumirá en el mundo aproximadamente 701,7 millones de toneladas de plástico. Me temo que sí, ¿no, profesor? Pero lo podemos evitar. Luego veremos algunas recomendaciones. Ahora veamos la situación 2. Impuesto al consumo de bolsas de plástico. Con el propósito de disminuir el uso de bolsas de plástico y contribuir con la conservación del ambiente en nuestro país, se promulgó la ley número 30884, que establece que a partir de agosto del año 2019 se iniciará el cobro de 10 céntimos por impuesto al consumo de las bolsas de plástico. Ante esta situación, un grupo de estudiantes del quinto grado encuentra que el modelo matemático que representa la recaudación mensual es f de x igual a menos 24x al cuadrado, más 430x menos 1290, donde f de x es la cantidad recaudada en miles de soles y x representa el número del mes. Y es así que los estudiantes deberán responder: 1. ¿A cuánto se estima la recaudación máxima en soles? ¿Cuál es su interpretación? 2. En el mes de diciembre se estima una recaudación igual a 438.000 soles, que es mucho más baja que la del mes anterior. Si se sigue esta tendencia, ¿cuál es la recaudación en marzo del año 2022? ¿Es posible obtener dicha recaudación? ¿Por qué? Como se puede apreciar, esta situación responde a las acciones que está asumiendo nuestro país para tomar conciencia y mitigar el consumo del plástico, aplicando un impuesto. Así se disuade a que la gente pida bolsa y más bien lleve la suya, ¿no? Y mejor si es de tela. Uf, así vamos mejorando. Otra alternativa es el uso de plástico PET, tereftalato de polietileno, reciclable por sus cualidades positivas, tanto a nivel comercial como medioambiental. El PET está cada vez más presente en nuestras vidas. Eso se da porque somos cada vez más conscientes de la importancia de su reciclaje. En ese sentido, los estudiantes de quinto grado estiman la tendencia de la recaudación de impuestos que se inició en agosto del 2019, como iniciativa para bajar las cifras de consumo de plástico que van en aumento. El modelo matemático o modelo cuadrático
expresa las cantidades en miles de soles recaudado a partir del mes de mayo del año 2020, debido a que hasta esa fecha se debe evidenciar un consumo controlado de este material. Entonces, para dar respuesta a la pregunta ¿a cuánto se estima la recaudación máxima en soles según la gráfica? ¿Qué es lo primero que hacemos? En primer lugar, se identifica la función cuadrática en su forma general, es decir, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, y también identificar a uno de los elementos del gráfico, como es el vértice, ya que este nos dará a conocer el punto máximo de la parábola y en consecuencia la máxima recaudación en impuestos. Para hallar el vértice de la parábola cuando la función está expresada en su forma general, lo podemos hallar considerando los valores que representan a, b y c, ¿verdad? Correcto. Entonces, dado que el vértice de la parábola es un par ordenado, esta se calcula así. El vértice es igual a negativo b entre 2a, punto y coma, f de negativo b entre 2a. Por otro lado, en la función definida por los estudiantes tendremos, Romina, f de x igual a negativo 24x al cuadrado más 432x menos 1290, identificándose los valores de a igual negativo 24, b igual 432 y c igual negativo 1290. A continuación, calculamos el vértice de la parábola, sustituyendo los valores en x igual negativo b entre 2a, es decir, negativo 432 entre 2 por negativo 24, que resulta 9. Luego sustituimos el valor de x igual a 9 en la función. Mario, f de 9 igual a negativo 24 por 9 al cuadrado, más 432 por 9, menos 1290, que resulta f de 9 igual negativo 1944 más 3888, menos 1290, obteniendo finalmente f de 9 igual a 654. obteniendo finalmente el vértice de la parábola igual al par ordenado v igual 9,654. Este representa el valor máximo de la función o del modelo cuadrático. Por lo tanto, se estima que la máxima recaudación es de 654.000 soles en el mes de septiembre. Además, se observa que a partir de este mes la recaudación comienza a caer debido al impuesto aplicado al consumo de bolsas plásticas. Una iniciativa que está dando resultados en muchos países y que reduce el consumo del plástico promoviendo el cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestra salud. Para el mes de diciembre, se estima una recaudación igual a 438.000 soles, que es mucho más baja a la anterior. Si se sigue esta tendencia, ¿cuál es la recaudación en febrero del 2021? ¿Es posible obtener dicha recaudación? ¿Por qué? Para poder estimar la recaudación del mes de febrero del año siguiente, asumimos que x es igual a 14, ya que nos encontraríamos en los dos primeros meses del año 2022. Sustituimos f de x igual a negativo 24, x al cuadrado más 432x menos 1290. Al sustituir x, cuyo valor es 14, obtenemos f de 14 es igual a negativo 24 por 14 al cuadrado, más 432 por 14, menos 1290, que resulta f de 14 igual a negativo 4704 más 6048, menos 1290, para obtener como resultado f de 14 igual 54. Este valor indica una recaudación de 54.000 soles en el mes de febrero del año 2021. Como se puede observar en la gráfica. En ese sentido, vemos que los resultados de las acciones desarrolladas en nuestro país están dando resultado. ¡Bien! Son buenas noticias, Romina. Finalmente, las y los estudiantes de quinto de secundaria en su campaña Más vida, menos plástico, hacen un llamado para poner en práctica los hábitos del consumo responsable, o en su defecto,
utilizar las 5 R. Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar para lograr una vida sin plásticos en el planeta. Gracias, profesor. Ha sido muy grato tenerlo y aprender de usted. Hasta luego, profesor Emerson. Muy bien. Analizamos el consumo del plástico y proponemos acciones para su uso responsable, cuidar el medio ambiente y nuestra salud. Todo esto para realizar mejor su experiencia de aprendizaje. Hasta aquí llegamos hoy. Ya tenemos más claridad de qué hacer para no perder nuestro rico ceviche en el 2050. Hasta la próxima, amigas y amigos. Nos vemos en la próxima edición de Aprendo en casa para quinto de secundaria. ¡Chao!